Yo quisiera básicamente compartir mi experiencia traduciendo y prologando los ditirambos de Dioniso, el último poemario de Nietzsche, texto que para mí se ha convertido casi de manera inesperada en un espacio de reflexión filosófico muy valioso sobre el pensamiento del último Nietzsche, y que además conectará en parte con muchas de las líneas de fuerza que ha desarrollado el profesor Sánchez Meca al final de su ponencia. En cierta manera cierra un círculo, si me permites la descripción, con lo anunciado ya por el profesor. Esbozaré muy brevemente el contexto de surgimiento de este ciclo poético, dada su importancia como última obra que Nietzsche dejó lista para la imprenta, y lo haré sobre todo para describir a grandes rasgos la particular historia de la recepción de este poemario, como reflexión previa a la pregunta guía, al Leitgedanke, sobre si ahora, tras un difícil encaje, creo en la Nietzsche-Forschung, estamos en disposición de presentar los ditirambos como una obra filosófica. O dicho en forma de pregunta, ¿cómo podríamos defender hoy, con cierta normalidad interpretativa, su integración teórica en el conjunto de la obra de madurez, o de la obra en general, de Friedrich Nietzsche? A continuación, tras presentar algunos breves argumentos generales que puedan reforzar esta hipótesis de trabajo, la segunda parte básicamente analizará sin ninguna voluntad de exhaustividad, sino simplemente un poco lanzando ideas, dos de los poemas que componen este ciclo, que son por un lado Entre aves de presa y por el otro el famoso Lamento de Ariadna. He imprimido ambos poemas, tanto en castellano como en alemán, para mejor comprensión de algunas de las ideas que voy a exponer. Hay 12 copias, no creo que haya para todos, así que de alguna forma si pueden compartirla. Bueno, empiezo. A finales de 1888, al interrumpir definitivamente la elaboración de su obra La voluntad de poder, Nietzsche decide agrupar, reuniéndolos en un nuevo cuaderno, una serie de fragmentos poéticos de la época de su Zaratustra, que habían quedado, por razones varias, sin utilizar. Pasados a limpio y reunidos tras algunas tentativas bajo el nombre de las canciones de Zaratustra, el destino de aquel cuaderno solo se decidió, sin embargo, en los famosos últimos días de Turín, es decir, entre finales de año y el 3 de enero de 1889, esta vez con el título ya definitivo de los ditirambos de Dioniso. La exacta reconstrucción que nos dejó Montinari es aquí crucial, y dependemos de ella porque demuestra, esto es importante, que el manuscrito de los ditirambos, es decir, el Druckmanuskript que Franz Overbeck va a encontrar en la famosa habitación turinesa, fue preparado durante aquellos frenéticos días últimos de Nietzsche, en su composición definitiva, índice incluido. O dicho de otro modo, tras dejarlo todo ordenado, transcrito y listo para imprenta, Nietzsche se habría derrumbado. En realidad, esta rápida ojeada sobre el contexto de surgimiento me sirve sobre todo para recordar que la historia de la recepción de los ditirambos ha estado condicionada casi de manera inevitable por esa imborrable imagen de los últimos días en Turín. Basta con pensar en las famosas notas de la locura, redactadas también durante aquellos días, para tomar conciencia de aquella llamativa simultaneidad que ya señaló Giorgio Colli en su epílogo al poemario. A saber, el brutal desdoblamiento que se manifiesta, por un lado, en la pulcritud y el esmero con que Nietzsche pasó a limpio el manuscrito del ciclo poético, con una letra muy reconocible, y por el otro, al mismo tiempo, el desgarramiento psíquico que se materializa literalmente en la propia escritura de los Wahnsinnszettel, de las notas de la locura, cuyos originales todos tenemos en mente. Pude verlos hace poco en Weimar y son una pasada. A través de el propio temblor de la escritura puedes ver ahí el desgarro, ¿no? la destrucción psíquica de una persona, ¿verdad? Esta simultaneidad, observada ya con bastante incomodidad por sus amigos y familiares, implica en todo caso que la gestión de esta asociación se convierta siempre, para cualquier lector e intérprete, en un verdadero escollo interpretativo, escollo que a su vez explicaría la ambigüedad, el desinterés y las reservas que generalmente han despertado los ditirambos en la historia de la recepción hasta los años 60-70. El difícil encaje de este último testimonio poético fue aprovechado por muchos de los detractores de la obra de Nietzsche, críticos también con el nuevo culto en torno a su figura, que se fue consolidando sobre todo a partir del cambio de siglo. En una primera fase de la recepción
se consolidó la llamada interpretación psicopatológica, es decir, una línea de interpretación en clave simplemente autobiográfica que veía en el exaltado ciclo poético del filósofo no solo numerosos síntomas de agotamiento y debilitamiento físico, sino directamente signos de trastorno mental, sexual y o moral, entre otros. Numerosos tratados científicos de psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas de la época vieron en el poemario un suculento objeto de estudio para demostrar, entre otras cosas, la degeneración integral de un verdadero, cito, enfermo neurótico y paralítico mental. Fin de la cita. Inaugurada por el estudio degenerativo de Max Nordau, la percepción pequeño-burguesa con respecto a la peligrosidad del pensamiento y de la obra nietzscheana estuvo muy extendida en esta primera época, y obras tan cuestionables como la de Möbius, Bierre, Hildebrandt o Lange Eichbaum, aunque en muchos casos fueron escritas para atacarse entre ellos y deslegitimarse entre sí, son muy representativas de esta fatídica lectura de aquellos poemas en clave psicológica, psiquiátrica o remotamente psicoanalítica. En cierto modo, no puede sorprender que de las evidentes dificultades interpretativas que planteaban los ditirambos se le acercaran finalmente intérpretes más heterodoxos. En una segunda etapa de la historia de la recepción, una serie de escritores y estudiosos, muy distintos entre sí, mostraron su unanimidad a la hora de valorar en términos más positivos la calidad de ese poemario generalmente desatendido o directamente vilipendiado. Basta con pensar en las aportaciones para mí muy valiosas de Max Kommerel, Karl Kerényi o Karl Reinhardt para darnos cuenta de que el interés de esa generación por el último poemario de Nietzsche seguía vivo y que exploraba, bien desde el estudio simbólico de Dioniso, bien desde el carácter expresionista de su lírica, otras modalidades más productivas de integración poética, abiertas acaso por la temprana aproximación del no menos ortodoxo Jung en Wandlungen und Symbole der Liebe. Con todo, una cierta normalidad y estabilidad interpretativa solo fueron alcanzadas a partir de la confluencia de dos momentos, en la década de los 70. Por un lado, la rápida consolidación institucional, sociocultural de la edición crítica de Colli Montinari, que en cierta manera los recontextualizó con mejores garantías filológicas, y por el otro, y no menos decisivo, la irrupción de nuevas corrientes filosóficas y con ellas de nuevas herramientas críticas que permitiesen otro tipo de lectura sobre el texto poético-filosófico. Herramientas de marcado carácter interdisciplinar, se entiende. En efecto, tanto la progresiva rehabilitación filológica y filosófica de la obra nietzscheana como la simultánea irrupción del giro lingüístico y retórico en la propia Nietzsche-Forschung permitieron reactualizar ya, a partir de la década de los 80 y de los 90, un nuevo interés más productivo por los ditirambos. Es cierto que comparativamente siguen teniendo cierto estatus complementario, pero en líneas generales podemos hablar de un saludable estado de la cuestión, sobre todo desde la aparición del estudio seminal del germanista Wolfgang Rodeck, representante de la tradición crítico-filológica de Basilea, de cuya mirada todavía hoy seguimos enriqueciéndonos yo el primero. Llegados a este punto, por tanto, ¿estamos en condición de presentar estos ditirambos como una obra filosófica? ¿Cómo podemos defender, como decía antes, con normalidad su integración teórica en el conjunto de la obra de madurez de Nietzsche? La respuesta a estas dos importantes cuestiones solo puede partir, a mi modo de ver, del rechazo rotundo a la idea, que es atractiva, pero que me resulta muy simple e incluso errónea, de que nos encontraríamos aquí ante un último producto de la inspiración y el genio nietzscheanos. La probidad filológica exige que los ditirambos se pongan en relación, por un lado, desde un punto de vista cronológico, con los temas estrictamente filosóficos del Zaratustra, sin olvidar tampoco la inseparable dimensión vivencial que subyace a toda su redacción durante 2 o 3 años, ni el carácter experimental e incluso expresionista de su lenguaje, ni la calculada tensión entre oralidad y escritura, ni su pathos bíblico, ni su intención paródica, su musicalidad, su simbolismo animal y un largo etcétera. A este horizonte creativo, por un lado, hay que sumarle, por el otro, las implicaciones epistemológicas que se jugaron para el último Nietzsche de 1888 con el abandono definitivo de esa presunta obra sistemática llamada La voluntad de poder a finales de verano, con la liberación de aquella presión sistematizadora que tan ajena le era
en detrimento de sus últimos escritos, sobre todo Ecce Homo. Y esa es mi tesis, la importancia de Ecce Homo para fundamentar la importancia filosófica de los ditirambos. En la inclasificable autobiografía encontramos el compañero de viaje adecuado para pensar hasta sus últimas consecuencias el desenmascaramiento nietzscheano de la identidad subjetiva como pura ficción, como pura y simple apariencia. Tras Ecce Homo se deja de lado, quizá de un modo ya irrecuperable, el interés por los problemas objetivos del conocimiento en favor de una suerte de irónica observación de sí mismo, en el que el presunto yo que toma la palabra no posee ya claros rasgos individuales, sino que existe solo como una suerte de movimiento abierto del lenguaje, cuyo objetivo, entre otros, es precisamente elevarse de la perspectiva niveladora y centralizadora de todo querer decir filosófico. Ecce Homo es importante aquí, por tanto, porque mediante un calculado dispositivo retórico se ratifica esa famosa intuición nietzscheana de genealogía de la moral en su prólogo, según la cual sería imposible conocernos a nosotros mismos, dada la extrañeza intrínseca que, en fin, experimentaremos siempre con respecto a nosotros mismos. De ahí que, en consecuencia, la tortura de no saber nunca con certeza absoluta si la mentira o la ilusión inundan todas nuestras imágenes de la realidad y el ser humano, deba dejar paso ahora a la risa liberadora, al provocativo parodista de sí mismo. No por casualidad, la representación eminentemente teatral del rol bufonesco y loco presiden los compases de los ditirambos, en el poema Solo loco, solo poeta. La delgada línea poética entre la locura y lo bufonesco, que está expresada en la dimensión del término nag, emergen como única máscara honesta o sincera del decir filosófico. Es en cierto modo la escenificación burlona, incluso cínica, de la probidad más difícil. El poeta enmascarado quiere reconocer festivamente la mentira, quitarse la máscara misma y exhibirse al fin como puro sujeto ficcional. Cito los versos iniciales. Tú, el pretendiente de la verdad, así se burlaba. No, solo un poeta. Un animal astuto, rapaz, huidizo, que ha de mentir, que premeditada, intencionadamente ha de mentir, ávido de presas, enmascarado de colores, máscara para sí mismo, presa para sí mismo. Eso, el pretendiente de la verdad, solo loco, solo poeta. En definitiva, la despedida de toda verdad trascendente y la subsiguiente bienvenida de la mentira de la poesía y las distintas máscaras del yo permiten en este contexto, creo, identificar mejor el sentido profundo de la confección en paralelo de los ditirambos, cuyo medio de expresión lírico permite validar, entre otras cosas, la crítica nietzscheana, como decía, el sujeto de conocimiento cartesiano, desenmascarando al yo, o la conciencia, o la identidad, como simple variable en un inmenso y ambiguo mar de metáforas, largamente sedimentadas por lo demás. Por consiguiente, el encaje teórico, y con esto termino la primera parte, de los ditirambos solo tendrá cierto sentido si entendemos el gesto autorreflexivo, si entendemos el gesto de esta dimensión autorreflexiva, si comprendemos la defensa irónica de la perspectivación poética que se juega en la radicalización de un lenguaje figurado, como bien ha mostrado el profesor Sánchez Meca, que se niega, de todas formas, a un cierre unívoco del discurso. Tal parece ser, creo, la condición de posibilidad de su anclaje más o menos estable en el conjunto de la obra filosófica de Norbert. Bueno, la segunda parte, empecemos, en el sentido de qué son exactamente y qué características presentan formales incluso estos ditirambos. En primer lugar, y de forma significativa, una misteriosa tautología. En su definición clásica, que el joven profesor de Basilea exploró como nadie, los ditirambos, como se saben, eran aquel género lírico popular en el que se honraba al gran dios de la vida. Aquellas desenfrenadas producciones líricas inspiradas en la excitante cercanía, ¿verdad?, de Dioniso, que se celebraban en las ceremonias y rituales religiosos, sobre todo de primavera. Pero además de cantos populares, recitados y bailados al ritmo frenético de los sátiros, ditirambos era también, al mismo tiempo, un viejo nombre para el propio Dios, como acertadamente recuerda Groth. En esa identidad doble, tanto de forma como de contenido, en esta aparente tautología,
ditirambos es Dioniso, se juega una parte decisiva de la reflexión nietzscheana, puesto que la identidad de Dioniso con el ditirambo se materializa, se escenifica la propia inventio retórica del último Nietzsche, incluso la de sus últimas obras en 1888, en la que se configura creativamente un complejo entramado textual dionisíaco, al que no puedo aludir por cuestiones de tiempo, luego podríamos comentarlo en la discusión. Un complejo entramado, decía, dionisíaco, como saludable expresión trágica, aunque no menos laberíntica, de la condición afirmativa de un nuevo tipo de hombre creador, cuya naturaleza dionisíaca fuera capaz de gozar con la propia destrucción y construcción de sí una y otra vez. La poesía sería aquí, en este caso, su escenario, su laboratorio eminente. En otras palabras, como dispositivo autorreferencial, estos ditirambos solo pueden comprenderse yendo más allá de sí mismos. Eso es, aceptando, como decía antes, la disolución de la identidad de su supuesto artífice y buscando su mentira, por ejemplo, en la intertextualidad que prevalece en la escritura nietzscheana, sobre todo desde 1886, después de Zaratustra. Por ejemplo, en Ecce Homo, que dice lo siguiente: ¿qué lenguaje hablará semejante espíritu cuando hable a solas consigo mismo? El lenguaje del ditirambo. Yo soy el inventor del ditirambo. Nietzsche reinterpreta, por tanto, en su propia autointerpretación, el estatus del lenguaje dionisíaco, traduciéndolo y adaptándolo a las particularidades propias del idioma alemán. Nietzsche se aleja, por tanto, del ditirambo clásico, de su métrica y de sus convenciones rítmicas, porque evita, primero, su naturaleza inspiracional y extática, y porque se esfuerza, segundo, y de manera muy clara, por un pathos más declamatorio, retórico, incluso artificial. Nietzsche piensa y ensaya con meticulosidad el idioma adecuado de un espíritu dionisíaco que quiere hablar consigo mismo, en la soledad, un lenguaje poético que se constituye en confrontación con el horizonte normativo de una determinada tradición comunicativa basado en un uso más bien regulativo de la razón. El paralelismo con Zaratustra es claro. En segundo lugar, los ditirambos presentan numerosos aspectos relacionados con la forma y el contenido que no deben pasar desapercibidos. Citaré solo uno. La composición del ciclo no es en absoluto arbitraria, pues alberga una meditada estructura narrativa que solo resuelve su tensión al final. Forma y fondo están, por tanto, indisolublemente vinculados, lo cual implica que no podamos considerar aisladamente los poemas. ¿Cómo funciona esta estructura mágica? El ciclo poético consta de 9 poemas que pueden dividirse a su vez en 3 partes bastante diferenciadas, en las cuales se desarrolla 1. El recuerdo, la reminiscencia de un Zaratustra pasado, histórico. 2. La aparición de Zaratustra, ya no como sombra, sino como figura solitaria. Y 3. Los últimos 3 poemas, la erupción decisiva del dios oculto, el anhelado Dioniso. Bueno, para ejemplificar todo esto, trataré 2 de los poemas muy rápidamente, Entre aves de presas y después El lamento. El cuarto poema, Entre aves de presas, Zwischen Raubvögeln, inaugura la segunda tríada, como decía, del ciclo con la potente puesta en escena de Zaratustra al borde de un precipicio, situación límite para un espíritu libre que, como se prometía ya al final de la Gaia Ciencia, estaría ejercitado en, cito, saber mantenerse sobre cuerdas y posibilidades ligeras y en bailar hasta el borde de los abismos. Aforismo 347. Sea como fuere, la sombra del autodenominado maestro del eterno retorno, que la primera tríada es rememorada como una calculada no presencia, es decir, como una figura histórica que es cantada por otros, como el mago, primer poema, o como el caminante, segundo poema, ha quedado ya atrás. Ahora la clara presencia de su figura permite desarrollar mejor el hilo conductor de la soledad como genuino hogar del espíritu libre, de la soledad como destino de toda condición nihilista que se busque superar peligrosamente. A fin de cuentas, como ya había confesado en Ecce Homo, mi Zaratustra entero es un ditirambo a la soledad. Fin de la cita. De entrada, pues, la reivindicación del topos nietzscheano de la soledad, entendida aquí no como huida
ni escapatoria, ni redención, sino como verdadera profundización en la realidad, tal y como decía en Genealogía de la Moral, se objetiva aquí, desde el punto de vista poético, a través de un calculado escenario de sabor prometeico, o neoprometeico, de violencia mitológica en todo caso. En este imaginario, desde peligrosas alturas, las águilas y Zaratustra, por así decirlo, encadenado al árbol, parecen remitirnos a una suerte de conflicto originario en el que se jugaría quizá la muerte simbólica, obviamente, del sujeto, inmóvilmente aferrado a un solitario abeto expuesto al Abgrund más aterrador. Cito: «Pero tú, Zaratustra, amas todavía como el abeto el precipicio. Él se enraiza ahí donde incluso la roca temblorosa se asoma al abismo. Vacila ante precipicios donde todo en derredor quiere caer. Entre la impaciencia de aludes salvajes, torrentes precipitados, pacientemente aguanta, firme, callado, solitario». Pocas veces encontraremos, creo, una voluntad expresiva, una voluntad de estilo más decidida y meditada que en este poema. A través de la desbordante fuerza expresiva de sus imágenes, Nietzsche despierta un pazo retórico admirable, combinando, entre otros, anáforas, aliteraciones, enumeraciones, paralelismos, paranomasias, etc., que se pierden en parte cuando se traducen al castellano, de ahí que también la versión alemana puede ayudar un poco a solidificar esta idea. Al tiempo que plasma la tensión y la violencia del peligroso momento a través de un sutil juego rítmico de cesuras, pausas y contrastes entre cadencias. Esto implica, en todo caso, que no haya un tono armónico, unitario, sino más bien cambios bruscos, contrastes nerviosos y acentuados, como la propia presión y caídas rítmicas que se dan en toda altura mitopoética. En definitiva, la expresividad quiere ser pazos. Por otro lado, la mejor prueba de la trabazón entre forma y fondo queda plasmada, sin duda, como habrán visto, a través de una recurrente objetivación de la amenaza mortal por excelencia, a saber, la del peligroso autoconocimiento de Zaratustra, como crítica conocida al afán de conocimiento de sí y del mundo, igual que como desmontaje hermenéutico de la voluntad de verdad en cuanto mera voluntad de muerte. La figura de Zaratustra es descrita como un Nimrod despiadado, Génesis 10, un cazador de Dios que ha terminado cazándose a sí mismo, presa de un conocimiento de sí que lo convierte en verdugo de sus propias indagaciones cognitivas. No por casualidad, el yo lírico insiste en la decisiva equiparación entre muerte y conocimiento, en virtud de la reiterada equiparación entre los términos Selbsthänger y Selbstkenner, conocedor de sí y verdugo de sí. Ahora, cito: «Solitario contigo, desdoblado en tu propio saber, falso delante de ti mismo, entre cientos de espejos incierto, entre cientos de recuerdos, fatigado por cada herida, enfriado por cada helada, estrangulado con tu propia soga. Conocedor de ti mismo, verdugo de ti mismo». El conocimiento de sí mismo es mortal y destructivo porque la desilusión que provoca la caída del velo de Maya hace que Zaratustra se vea, uno, como un interrogante, como Fragezeichen, y dos, como enigma o misterio, como Rätsel. Es decir, la visualización de la encrucijada se realza con la propia figura curva de quien se muestra literalmente cuestionado al borde del precipicio como Fragezeichen, es decir, como signo de interrogación, al tiempo que dificulta la definición y determinación unívocas por parte de los animales de rapiña, de presa, que lo rodean. Por otro lado, este signo de interrogación no solo subraya la visualización gráfica de un curvo Zaratustra colgado del abeto, cual si fuera una soga, sino que su situación corporal incide nuevamente en la propia tortura de no saber nunca a ciencia cierta con quiénes somos en realidad. La curvatura del conocimiento remite, por tanto, al enigma fatigado, a ese misterioso acertijo, al Rätsel, con que el propio sujeto consciente es observado por parte de las águilas que lo rodean. Ahora, cito, encorvado entre dos nadas, un interrogante, un enigma fatigado, enigma para aves de presa. Ellas ya te solucionarán, hambrientas ya de tu resolución, ya revolotean alrededor de ti su acertijo de ti ahorcado. Termino con el lamento de Ariadna,
que ha sido ciertamente uno de los poemas sin duda más estudiados y discutidos, no solo en la obra poética de Nietzsche, sino, en fin, en su obra en general. Deleuze, por ejemplo, en consonancia con su conocida interpretación del eterno retorno como afirmación del ser, del devenir, habla de un verdadero misterio, de una afirmación en cierto modo laberíntica, de Dioniso como afirmación pura. Reinhardt, en los años 30, menos críptico que Deleuze, sugería ya en esa época una interpretación, en todo caso, de Ariadna que fuera inseparable del complejo problema de la máscara, es decir, de la máscara que se observa a sí mismo como máscara. Sea como fuere, interpretaciones tan productivas y sugerentes como esta siguen siendo importantes a mi modo de ver porque supieron escapar de aquel tipo de hermenéutica muy facilona y superficial, criticada ya por parte de la Nietzsche-Forschung como Salacuarda, que solo sabía leer este poema vinculándolo al complejo, pues en fin, de las asociaciones biográficas Ariadna Cosima Wagner, Teseo Richard Wagner y Dioniso Nietzsche. Creo que durante demasiado tiempo la interpretación de este poema estuvo demasiado o inevitablemente vinculada a esas 4 notas de la locura, ¿verdad?, enviadas a Cosima Wagner el 3 de enero de 1889, cuya primera carta empezaba a la princesa Ariadna, mi amada, ¿no? Pues bien, yo creo que frente a esta superada unilateralidad interpretativa, Lamento de Ariadna puede ofrecer o defender en cierto modo su autonomía sin recurrir a más argumentos que aquellos que ofrece, pues por un lado, su innegable riqueza poetológica y su diálogo vivo con la tradición clásica, y por el otro, su lugar estratégico en lo que podríamos llamar la madurez dionisíaca, ¿no?, del último Nietzsche, y desde luego el lugar, su encaje decisivo dentro del ciclo poético. Sin pretender, insisto, exhaustividad alguna, comentaré estas 2 dimensiones para terminar de manera entrelazada y un poco confusa, no sin antes reconocer mi deuda con un libro muy reciente de David Hernández de la Fuente, El despertar del alma, Dioniso y Ariadna, mito y misterio, del cual he aprendido muchísimo. Empecemos, pues, por tanto, con los versos iniciales, con el arranque de un lamento que, como dice David Hernández, sin duda es ambivalente como la queja por todo despertar, y más aún si es a la vida. ¿Quién me da calor? ¿Quién me ama todavía? Dadme manos ardientes, dadme un brasero para el corazón, tendida, temblorosa, como un moribundo al que calientan los pies, sacudida hay por fiebres desconocidas, tiritando ante afiladas flechas de hielo, acosada por ti, pensamiento, innombrable, oculto, aterrador, cazador tras las nubes, fulminada por tu rayo, ojo burlón que me espía desde lo oscuro. Así yazgo, me encorvo, me retuerzo, atormentada por todos los martirios eternos, herida por ti, el más despiadado cazador, tú desconocido Dios. De entrada, pues, debe insistirse en la compleja y densa reactualización poética del locus clásico de Ariadna en Naxos y su encuentro amoroso con Dioniso o Baco. Tradición que, desde Eurípides hasta Nono de Panópolis, Nietzsche, sin duda, conocía muy bien en su condición de filólogo clásico en Basilea. En la tradición poética latina, por ejemplo, la más clásica, el lamento de Ariadna había sido tratado desde ángulos bien distintos, desde el sensualismo de la visión catuliana, a partir de la descripción bellísima de una colcha nupcial, en su poema 64, hasta las distintas versiones o variaciones de Ovidio, en cuyo tratamiento quisiera detenerme muy brevemente. Mientras que en Heroidas o Heroídas, Ovidio se centraba en el hecho mismo del abandono de Teseo, incidiendo en la pulsión de muerte de la joven cretense con una retrospección narrativa de gran lirismo, en Arte de Amar o en Fastos, Ovidio insistía más bien en el hecho amoroso, nocturno, en la particular hirogamia con el dios del vino en las playas de Naxos, que terminará, como es sabido, en la catastalización de la princesa del cielo. Ariadna, relata Ovidio en Fastos, cito, se convirtió en diosa por el crimen de Teseo, su infidelidad, su abandono, se entiende. Ya había cambiado felizmente a su perjuro esposo por Baco, fin de la cita. A partir de ahí, el lamento se acerca a los temas amatorios que también Nietzsche rescatará. Cito:
Baco, presta fidelidad y no prefieras a ninguna antes que el amor de tu esposa. Que el amor no me haga daño. Tampoco a ti, Baco, te hizo daño el haberme confesado tú mismo tu pasión. Ni porque yo me abrase, es milagroso lo que haces. Se dice que naciste del fuego y que la mano de tu padre te arrebató del fuego. Yo soy aquella, mirad qué frase más bonita, yo soy aquella a la que tú acostumbrabas a prometer el cielo. Fin de la cita. Más allá del hecho de que nos hallamos ante una urdidumbre mitológica repleta de nudos, de aprovechamiento dramático, no son pocos los elementos del mitema, por decirlo con Levi Strauss, los que volveremos a reencontrar en el lamento de Ariadna. La historia es conocida. Una joven y desdichada princesa es perseguida por un dios, normalmente es Zeus, en este caso su hijo, y busca escapar de su acecho divino. Tras su encuentro, la acción narrativa desemboca, normalmente, en un encuentro sexual de enorme potencia poética, en un matrimonio sagrado o hierogamia que acaba con la consagración de la joven cretense en su catasterismo como reconocible diadema en el cielo estrellado. Pero donde Nietzsche rompe de lleno con la tradición, y donde me gustaría incidir, es precisamente al negarse a una resolución pura del conflicto mitológico, a una síntesis dialéctica sin resto que desatienda la particularidad de una ambigua identidad o autoría dionisíaca, que no puede sino representarse a través de su, en este caso, escenificación erótica, de su nuda representación cuasi teatral. Esa es la dimensión retórica en la que he insistido a lo largo de mi ponencia, en cuyas metáforas, el laberinto, la caza y el cazador, la máscara, debemos consolidar en parte el dionisismo del último Nietzsche. Por tanto, el pensador alemán no busca tanto la reactualización del topos clásico de la culpa, el sacrificio de Ariadna, sino un dispositivo retórico en el que la transparencia de los roles quede desnuda a través de la exageración manierista, el travestimiento satírico de una bella, muy bella tragicomedia. Solo en apariencia se trata, por tanto, de un monólogo, de un lamento solitario. Ariadna es el necesario complemento de Dioniso, la respuesta a su lamento, ciertamente, pero el estilo teatral es aquí innegable, igual que cierto aspecto cómico, como entre bambalinas, de la situación amorosa, de la seducción misma, que es mutua en todo caso. Te acercas reptando a esta hora de la medianoche. ¿Qué quieres? Habla. Me acosas, me oprimes. Ay, demasiado cerca ya. Me oyes respirar. Espías mi corazón. Tú, celoso. ¿Pero celoso de qué? ¡Fuera, fuera! ¿Para qué esa escalera? ¿Quieres entrar hasta el corazón? ¿Subir hasta mis más secretos pensamientos? La repartición de roles es aquí decisiva. Y termino. Ariadna y Dioniso impostan ambos su representación teatral. Miden estratégicamente la dialéctica de su relación, así como la transparencia de su yo. La sátira parece ganar la partida, porque el problema filosófico de la autoría dionisíaca, es decir, quién habla en los ditirambos, quién es Dioniso, quién es Zaratustra, queda relegado a un segundo plano en la escenificación erótica de la caza mayor. En la picaresca visita nocturna del innombrable dios cazador se difumina cualquier preocupación identitaria, y lo que pareciera una paródica versión del rapto mitológico deja paso en realidad a una ardiente escena amorosa en la que sugiere la eterna afirmación de ese su destino, tanto el de Dioniso como el de Ariadna, cuya complementariedad filosófica, por lo demás, ya analizó Deleuze en su famoso libro. Tal es la profundidad de la transformación ejercida por el amor de Ariadna, ese laberinto tan querido, tan íntimo, ¿verdad?, por Nietzsche, a saber, en ayudar a que perezca lo que ha de ser superado, en conseguir que en ella se pierda y se extravíe de manera irrecuperable la anterior figura de lo humano, superando afirmativamente su propia condición humana, acaso como eterna afirmación del ser del devenir. Eso sería solo una interpretación siguiendo las sugerencias de Deleuze. El consumado, el acto, el dios que sufre y hace sufrir, incluso se permite un último clímax narrativo, acentuado por la propia violencia gramatical, entrecortada y brusca, como bien revelan los elementos tipográficos resaltados. Se fue, así huyó él mismo, mi único compañero,
mi gran enemigo, mi Dios desconocido, mi Dios verdugo. No, vuelve, con todos tus martirios, todas mis lágrimas recorren su camino hacia ti. Y la última llama de mi corazón arde para ti. Oh, vuelve, mi Dios desconocido, mi dolor, mi última felicidad. Y de repente, una acotación, un rayo, flash. Dioniso aparece con esmeraldina belleza. En sus versos finales asistimos por fin a la irrupción de la figura del dios oculto, aunque no olvidemos aquí la letra pequeña. Se trata de una irrupción como Deus ex machina, pero como acotación. En una calculada escenificación como truco artificioso o artificial, como desilusión teatral, al más puro estilo barroco un poco, en el que nuevamente se subraya la necesidad del actor y de la máscara de la máscara. El rayo irrumpe como truco escénico, deslumbrando en cierta manera al público, como si Nietzsche hubiera reescrito alguna ópera antigua, como el Lamento de Ariadna de Monteverdi, o como si se hubiera avanzado, mejor aún, a la de Richard Strauss y Hofmannsthal, la famosa Ariadne of Naxos. Muchas gracias. Soy un analfabeta funcional. En mi vida no he leído sino un puñado de libros, ninguno de don desconocido acerca de un grande. Sin embargo, si hubiera conseguido algo así como La esencia filosófica de Schopenhauer por Federico Nietzsche, probablemente lo hubiera leído. Cuando me acerqué a este seminario, pensé que encontraría a un Nietzsche vivo en reflexiones acerca de lo que ha dicho y cómo afecta ello a la actitud vital, tanto como individuo, en lo más íntimo como ante la estructura establecida de la sociedad de nuestra cultura, que con la globalización es cada vez más superfluo agregar occidental. La ponencia de la señora Leira, que me pareció un largo y exquisito poema en prosa, es un tema ejemplo de lo que esperaba: vida. ¿Se han preguntado qué pensaría Nietzsche de esta actividad? Nadie aquí se considera divino, pero como ejercicio se podría leer el siguiente fragmento de El Homo, pero no como si fueran las palabras de Nietzsche, sino como si fueran las palabras de ustedes y reflexionar de lo que sienten. Estoy traicionando a mi hermana y a mi madre, estoy pecando de pedante. El Homo. Cuando busco la antítesis más profunda de mí mismo, la incalculable vulgaridad de los instintos, encuentro siempre a mi madre y a mi hermana. Creer que yo estoy emparentado con tal gentuza sería una blasfemia contra mi divinidad. ¿Buscaba Nietzsche que nos rebelemos contra nuestra familia o era una exposición descarnada de su intimidad? Otra cita de Homo: las cosas que la humanidad ha tomado en serio hasta este momento no son ni siquiera realidades, son meras imaginaciones, o hablando con más rigor, mentiras nacidas de los instintos malos de naturalezas enfermas, de naturalezas nocivas en el sentido más hondo. Todos los conceptos, Dios, alma, virtud, pecado, más allá, verdad, vida eterna. Pregunto: ¿cómo estructurar una sociedad sin tales conceptos? ¿Será posible? ¿Estaría Nietzsche equivocado después de todo? Para terminar, un poema de Nietzsche descubierto por S. Smith de Northwestern University. Mal traducido, no sé nada de alemán, mal traducido del inglés. Lo familiar y cotidiano, su sala. Los cielos de las ideas, surca. Y si el milagro ocurre en lo inexistente, leve y delicada, se posa. Creatividad, divino vuelo. Quisiera comentarios y responder sobre todas las preguntas de hacer al Nietzsche vivo aquí. No me extrañaría que Nietzsche hubiera apagado las luces una y otra vez. ¿Pero a quién le gustaría dirigir esta intervención suya? O... Sí, a los tres. Sí, sobre todo la más viva, la tuya más
Yo no he entendido muy bien la segunda parte de su intervención. Voy a comentar la cita de Ece Homo, que sí me parece interesante para articular unas reflexiones sobre el último Nietzsche. Vamos a ver. El fragmento que ha leído usted sobre la hermana y la madre, para más Inri, fue censurado por la propia hermana. Se trata de una sección de Ece Homo que fue mutilada y fue borrada de las primeras ediciones de Ece Homo que fueron editadas y que solo se fue restaurando gracias a la ayuda inestimable de otros Nietzsche Fosha hasta llegar a Poli Montinari. De manera para que vean la incomodidad que causaba la propia reflexión autobiográfica en los familiares. Eso como anécdota, no baladí sobre el destino de este texto. Y en segundo lugar, entiendo, o sea, me pregunta mi opinión sobre este tipo de reflexiones, este auténtico tour de force hermenéutico que es Ece Homo, porque, como dice un buen profesor de Sevilla, Manuel Barrios, Ece Homo es como una montaña rusa. Dice una cosa y lo contrario. Es una apertura descarnada sobre la posibilidad de poder construir un yo de forma autobiográfica. De manera que siempre hay que coger con pinzas aquello que nos quiera decir. Siempre hace falta una reflexión previa acerca de lo que pretende, no como santo, sino como sátiro, a la hora de, pues eso, poder narrar su vida. ¿Acaso la primera pregunta que se formula Nietzsche es posible relatar la vida de uno mismo con cierta objetividad, con cierta, en fin, neutralidad? Ece Homo es la refutación de esa pregunta, en el sentido de que exagero y llevo al extremo al lector para que en cierto modo rescate o extraiga las consecuencias de esa posibilidad filosófica del decir yo. En ese sentido, no sé lo que diría Nietzsche de nuestras conferencias, pero creo que las tres han tenido un poco en común, de manera subterránea, pues el fondo del concepto de vida que subyace desde el joven Nietzsche hasta sus últimas producciones filosóficas y poéticas. No sabría decirle más, tampoco sé muy bien que era una pregunta, sino más bien una especie de gancho que nos lanzaba para ver si creábamos sinergias. Eso, es lo que le puedo decir, sin más. I'm going to ask a question in English. I don't know if we need any translation. Since there was a focus on music, I'm interested. Should I translate? Okay. We can listen to you, please. Okay. No. Since there is a focus on music, I would like to know whether you think that taking into consideration the actual musical works of Nietzsche is important when we are studying and discussing certain works, especially the Bed of Tragedy. Because in a letter that Nietzsche writes to Peter Gust, who, as you know, is a pseudonym for Johann Koselleck, who is a composer, actually. He expresses his concern in Nietzsche that not enough attention is given to his association to music. Now, his association to music there is not to his association to the love of music, but as any other music lover, but actually as a person involved as a composer. So I was wondering whether, and also when Nietzsche is writing the Bed of Tragedy, it seems that he was composing the hymn to life, which he gives it a lot of importance also in certain other letters that he is writing to friends, usually musicians, not philologists, who, as we know, had a certain contention to his understanding of tragedy, for instance, where he gives a lot of details on specific, very deep musical issues. So I was wondering whether you can help me in this, whether it is important or not when we study certain works of Nietzsche to also take into consideration his musical output. ¿En castellano? Sí, desde luego es importante en toda la obra en general, pero obviamente haría la distinción entre esa primera época romántica, donde el lenguaje se subordina a esa concepción de la música como lenguaje inmediato de la voluntad,
y por tanto toda palabra que se pueda decir siempre de cierto modo estará subordinada y condicionada por ese verdadero lenguaje universal que se expresa, por ejemplo, en la música de Wagner y en sus óperas de esa época. De manera que, aunque él sea desde el minuto cero un esteta del lenguaje alemán y de la prosa alemana, cosa que es innegable, en esa primera época del nacimiento de la tragedia... Ah, sí, perdona. No, que vayan juntos. Sí que prevalece una jerarquización casi ontológica entre el lenguaje y música. Esta relación, en cierto modo, se invierte con el texto que ha citado el profesor Diego Sánchez Meca, que es sobre verdad y mentira en sentido extramural. Bueno, a raíz de una serie de clases de retórica y de estudios que fotografían el estado de la cuestión de la lingüística y de la filología en la tradición humboldtiana, se da precisamente cuenta de esa inversión de la prelación entre palabra y sonido. El sonido ya no puede expresar la esencia verdadera de las cosas, el dolor del mundo, sino que son precisamente las traducciones convencionalizadas de estímulos, sensaciones, lo que acaban configurando palabras y metáforas. De manera que, a partir de entonces, sí empieza Nietzsche a valorar precisamente la potencialidad retórica del lenguaje de la prosa en general. El mejor experimento de ello será precisamente el experimento de Zaratustra, que yo siempre digo que es la obra más difícil de Nietzsche, precisamente porque se ha de entender cómo quiere romper con esa linealidad del lenguaje conceptual en función de un lenguaje que, como dirá, por ejemplo, en la introducción del nacimiento de la tragedia, es mejor que baile, ¿no? Que bailen las palabras. En vez de que los conceptos estén en medio del camino y nos tropecemos con ellos, Aurora tiene que desarrollar un tipo de reflexión sobre el lenguaje, obviamente más musical, con resabores bíblicos y luteranos, más allá de que lo haga en forma de parodia, tiene un sentido. Precisamente considera a Lutero como el gran artífice de la modernización de un lenguaje, el suyo alemán. Entonces sí, defenderá una concepción, creo, de un lenguaje filosófico, sobre todo, que sea capaz de bailar. No sé si un tango o cualquier otro tipo de género, pero que rompa con esa estructura gramatical, metafísica, que vertebra toda la historia de la escritura filosófica occidental. Y ahí obviamente creo que te refieres a la introducción del nacimiento de la tragedia, cuando dice: fui incomprendido precisamente porque tendría que haber hecho bailar o algo así, o danzar el texto, en vez de expresarlo con simples palabras cargadas de conceptos y categorías que yo ni siquiera comprendía, como las categorías kantianas o schopenhauerianas, que están mediadas por Wagner precisamente en parte, ¿no? Entonces sí, desde luego haría esa distinción en el orden de importancia entre palabra y sonido. Es un poco